Hola comunidad ADN, aprendiendo de nuevo una vez más en este espacio, y hoy tenemos un invitado que conocemos ya años atrás, amigo de una gran amiga, hermano de una gran amiga, perdón, Marcelo Rojas. Voy a presentar un poquito y tú nos vas a ir dando un poco más de tu contexto, pero tenemos al fundador de Capacítate Ecuador, una organización que educa, conecta y inspira a la comunidad. De emprendedores tenemos al director ejecutivo de AJE Ecuador, Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, y bueno, productor audiovisual, especialista en comunicación y máster en Practitioner PNL, gestor educativo y bueno, un sinfín de actividades que realizas hoy que vamos a ir conociendo un poquito más adelante. Bienvenido, Marcelo, un gustazo tenerte acá, gracias por Leo, qué placer justamente estar acá. Homenajeaba a toda la parte técnica y también el equipo que se encuentra acá, porque me encanta cuando se crean estos espacios desde la intimidad, pero para justamente exteriorizarlo y hablar cosas que fomenten la educación, como lo me estabas diciendo. Y me encanta el nombre, ADN. ¿Quién no lleva un ADN en su vida? Así que estoy listo ahí para responder cualquier tipo de inquietud. Mira, a la orden, ¿no? Buenísimo, mira. El formato es el siguiente, conversábamos previo, que siempre es curioso conocer un poco cómo se formó la persona que es hoy en día Marcelo. ¿Cómo inició sus primeros pasos? ¿Cómo fue esa escuela? Si recuerdas cómo fue la escuela, cómo fue el colegio. Y vamos descubriendo un poquito más cómo llegó cómo se preparó en tercer nivel, cómo fue su formación universitaria. Quiero conocer eso un poquito, que la gente conozca quién es Marcelo desde su trayectoria primaria y secundaria. Totalmente, mira, hagamos un retroceso. Yo creo que cuando empiezas a conocerte, sabes realmente cuáles son tus limitaciones y también sabes cuáles son tus virtudes específicamente. Y siempre de la voz de mi padre, yo siempre era escondidito de mi mami, chiquitito, escondidito de mi mami, porque mi papá tenía una voz súper gruesa, pero mi papá siempre me veía calladito, tranquilito, aferradito a las faldas de mi madre, y me relacioné desde chiquitito. Es que parte de esto, para yo contarte justamente después más adelante, ¿no? Parte de esto en ambientes tranquilos, cálidos. Mi papá justamente trabajaba en diferentes sectores que tenían que ver con el agro, con la agricultura. Entonces, por ende, había momentos que estábamos fuera de la ciudad, y a la final esos ambientes te traen calma. Y mi mamá siempre una persona calladita, lectura, que a la larga no sabía si estaba despierta o dormida, pero andaba por ahí. Entonces, yo sí considero, al menos durante el primer tramo de mi vida, primeros 4 años, 5 años, 6 años, súper tranquilo, relajado, que mi papá tenía esa percepción. Ya después, cuando empiezas la escuela, el kinder, porque uno va viendo fotos y va viendo justamente los procesos, la dinámica, los compañeros. Y yo siempre me acuerdo que yo era como el organizador de los equipitos de fútbol en la primaria, ¿no? Recuerdo justamente mis inicios en un jardín de infantes, Osito Panda, después toda la primaria en el emblemático conocido colegio sureño, el International School, donde hice toda la primaria, y todavía tengo amigos con los cuales nos juntamos, hablamos, y tengo como que esas fotos de la vida, ¿no? Donde siempre el fútbol y las actividades que se daban ahí eran justamente motivo de recuerdo. Es más, tenemos un grupito de WhatsApp donde estamos ahí como que conectaditos, de la escuela. ¿Tiene un grupo hoy de la escuela? Sí, wow. Actualmente un grupito de WhatsApp de la escuela, no muy activo, ¿no? Pero vas conociendo un poco más el perfil ya de adulto de compañeros que a la larga les perdiste la pista. Y luego, ya en la secundaria, estuve en unos 2 colegios distintos. Uno era el MEF, el Manuel Elicio Flor, donde también conocí a algunas personas, pero terminé graduándome en el Vida Nueva como químico biólogo, porque no había sociales y había FIMA. Y como yo no era nada hincha de las matemáticas, FIMA o química, entonces no me daba opción. Yo dije, ya le vamos, un químico biólogo más de la familia, pero ese no era más o menos mi enfoque, que después ya lo fui aterrizando desde algo que me llamaba la atención, el poder de crear
de estructurar, de armar. Siempre me gustó los medios audiovisuales, la radio, la televisión, el cine. Mi papá me llevaba desde chiquitito al cine, me hacía pasar como el niño teniendo 8 años, como el niño de 12 años, por mi altura, y veía películas que actualmente ya tienen todas las restricciones posibles. Entonces me tocó ver películas que a la larga yo recuerdo esta imagen súper violenta. Imagínate Robocop en una época donde no tenía que haber visto Robocop, pero la vi, entonces me acuerdo de ciertas cosas, pero al final nunca fueron motivos de trauma. Pero el mundo del cine, el mundo de la televisión, el mundo de crear conceptos... Claro, correcto. Llegaste allá. Correcto, entonces en estas famosas expo ferias estudiantiles, inicialmente quería dirigirme como para estudiar turismo en la Universidad Católica, pero después me llamó la atención un stand del ITV y dije, voy a estudiar producción audiovisual enfocada a la televisión, a la radio y medios en particular, porque desde mi interior mi respuesta fue, esto me va a permitir viajar, conocer un poco más de mis limitantes y crear. Porque cuando hablamos de televisión, en mi mente era, podemos hacer programas deportivos, podemos hacer programas sociales, podemos hacer programas de entretenimiento, podemos hacer un sinnúmero de cosas, y eso me llevó justamente a poder graduarme y de ahí en adelante poder ejercer también durante más o menos 5 o 6 años de corrido, ni bien salí de graduarme, en poder trabajar en formatos que me llamaban mucho la atención. Y te digo esto porque justamente me tocó un amigo que formaba parte de un programa junto con su familia, se llamaba El Rincón de los Milagros, que era de ayuda social. Ese fue mi primer programa, mi primer pimino en TC Televisión. Sí, claro. Y luego salí de ahí. Tuvo varios años en el aire. Claro, dentro de los programas tradicionales y emblemáticos de la televisión ecuatoriana, por decirlo así. Y de ahí fui dirigiéndome a otro tipo de conceptos que me llamaban mucho la atención. Un reality show enfocado a futuras promesas futbolísticas, que se llamaba Camino a la Gloria. Camino a la Gloria, donde salió ahí Felipe Caicedo. Blanca tiene una foto con Felipe Caicedo. Aquí dice un nombre clave, Blanquita Rojas, la van a ver pronto acá, pero hermana de él, gran amiga desde el colegio. Desde el colegio. Tiene una fotito, después te la voy a pasar ya cuando intercambiemos números. Y tiene una foto con Felipe Caicedo, cuando Felipe Caicedo justamente estaba, correcto, alto igual, pero era parte de las divisiones de Rocafuerte Fútbol Club. Y después la vida justamente me llevó a trabajar directamente en otro canal de televisión, desde la producción, en Caravana Televisión, junto con Alfredo Dum, que justamente la gerenciaba, en un programa enfocado a variedades juvenil. Y mi último pinino a nivel televisivo ya fue justamente en Teleamazonas. En Teleamazonas, trabajando desde un programa también de entretenimiento familiar que se llamaba Sorpresa y Media. Y te digo esto porque eran programas que tal vez yo los invocaba o quería involucrarme porque me iban a dejar aprendizajes. Nunca me llamó la atención programas de chisme. No estar detrás de esto, porque al final yo soy muy claro con respecto a eso, ¿no? Si tú me vas a contar algo de alguien, ven, pero para solucionar justamente la situación de esa persona. No de que me lo lances, me lo digas y a la final ve cómo tú lo arreglas, ¿verdad? Sino más bien, correcto, el morbo, sino más bien veamos cómo podemos ayudar a tal compañero, veamos cómo podemos ayudar a tal familiar, veamos cómo podemos ayudar a tal situación de mejora. Porque si me traes algo realmente a connotación, es para mejorarlo, es para ser más productivo. Y por ende, ese es el aprendizaje que uno tiene que tener de vida. Y yo le huyo a veces a esos grupitos así de... Hoy en día, bueno, avanzando un poquito más, que fue la trayectoria que nos contaste brevemente. Claro, esto es un resumen de años yo tengo de varias etapas de mi vida, ¿no? Pero justamente llegando a esto, veo que tienes ese sentir social. Siempre he visto que en tus redes sociales, en lo que haces, desde la posición, desde la empresa privada, desde la función pública, has participado, te ha gustado, o sea, realmente amas comunicar y enseñar a los jóvenes. Cuéntanos esta parte de, bueno, Capacítate, ya lo mencioné al inicio, y otras
funciones que también estás viviendo hoy en día. Cuéntanos un poquito más de eso. Claro, no. ¿Cómo llevas esto y cómo impactas? ¿Cuál es tu objetivo social? No, totalmente. Mira, yo creo que yo me hice una vez una pregunta con un compañero que también fue graduado del ITB. Nos preguntamos y yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasa después de que, si dejamos de hacer alguna labor de una carrera que justamente nos graduamos? Trabajamos en el medio, pero después yo digo, ¿qué pasa con ese conocimiento? ¿Qué pasa con eso que de alguna forma la adquirimos? ¿Se queda ahí? ¿O cómo o de qué manera puedo también llegar a que lo puedas compartir tú como profesional? Esa inquietud me acuerdo que la conversaba con él, un gran amigo, Carlitos Guatet, teniendo 20 y tantos, 26 años, creo, 25. ¿Qué hacemos con esto que de alguna forma lo ejercimos? En mi cabeza se iba a dar justamente alguna revolución, como diría mi papá, desarzanarse, sacarnos algo realmente para poder nuevamente reinventarnos, innovar. Y ahí fue que yo le di un pare justamente a la actividad que me desarrollaba, de la que me había graduado. Y me fui justamente encaminando a áreas que de alguna forma estaban cambiando actualmente el mundo. El involucramiento del marketing digital, las redes sociales. Te hablo por ahí 2008, 2009, pañales, ¿no? cuando venía todo este auge, cuando ya tranquilamente podías reportar una noticia desde un tweet, donde el Twitter era justamente la bomba, ¿no? La bomba. Ahí viene el guiño de ojo. Y me llamó mucho la atención porque a la final iba anclado también desde un aspecto comunicacional. Un aspecto de armar un tweet, armar un post, armar una publicación, subir un contenido, subir un audio, tiene un trajín de estructura. Y la estructura no se pierde. Y esa estructura es la que yo digo, a veces lo que aprendiste da un giro totalmente diferente y lo empleas en otra actividad. Entonces, me involucré, muy aparte de capacitarme desde esa índole, también en temas relacionados al coaching, a la oratoria, a la comunicación. ¿Por qué? Como te decía, era para mí importante dentro de mis 20 poder fortalecerme, y ahí es clave una hermana mayor, Miriam Rojas. Ella es coach comunicacional, es periodista, ella estudió en la Universidad Laica, pero ella justamente, lo importante de los hermanos mayores, que te van como que guiando en ciertas cosas, ¿no? Cuando uno puede estar perdido. Y me empieza a involucrar en estos cursos relacionados a liderazgo, a comunicación. Y yo inmediatamente me adaptaba muy bien. Es diferente si me mandas un curso de contabilidad, que ya hice la prueba realmente, y nulo. Pero me mandabas al otro, era como estar en un pez en el agua. La habilidad es blanda, la comunicación. Correcto. Entonces, algo que ya había desarrollado anteriormente desde el foco del background, de la producción, pero después yo dije, ok, ¿por qué no damos un pasito al frente y en algún momento también podamos capacitar, podamos organizar, ya sabiendo cómo puedo hacerlo, pero también tener la oportunidad de estar al frente, de inspirar, de conectar y de hablar? Entonces, eso me permitió gestionar de a poquito comunidades enfocadas a la educación. De ahí viene Capacítate. Correcto, de ahí viene Capacítate, que es actualmente ya es una organización que educa, conecta, inspira a la comunidad de profesionales, emprendedores y ciudadanía en general. Te digo esto porque ya es así, ya tiene como un apellido, porque inicialmente estas pruebas permanentes, correcto, que te permitía justamente las redes sociales, ir probando y construir comunidad. Entonces eso me permitió tener esta gran comunidad de profesionales enfocados en la educación, académicos, gente que de alguna forma abogaba. Y como sabes, dentro de las falencias de nuestra propia sociedad está el tema educativo. Pero detrás de eso, siempre he dicho, hay oportunidades. Y ahí nos convertimos en agentes de cambio, de que no esperar realmente que de alguna forma obtener alguna respuesta, sino más bien privada, pública, gubernamental, etcétera, sino la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, realmente de ser, y ahí viene la palabra que yo siempre le digo a los emprendedores, creadores de manejar la vida, de inspirar a personas. Entonces,
Todas esas cosas para mí eran muy importantes, sabiendo cómo podía manejar un concepto, pero era importante también saber cómo lo voy a transmitir. Y ahí viene la parte de la comunicación, de enfocarme, porque hablar por hablar cualquiera lo puede hacer, pero hablar justamente con eficiencia, con buenas maneras, pero desde la verdad es la que permite justamente crear una comunidad. Y así mismo voy por el tema, porque también nació Comunidades que Suman, que también Sí. es un proyecto que integra aún más todavía, Correcto. más personas, más profesionales. Correcto, mira, está dentro de este Capacita TC hay diferentes iniciativas. Iniciativas como charlas a la comunidad, que donde profesionales como tú donan su tiempo compartiendo a la comunidad de emprendedores, profesionales y ciudadanía. Comunidades que Suman es otro, y otra que se llama la Casa del Conocimiento. Y hace poco gestionamos otra gran red enfocada a los gestores educativos, o sea, personas que de alguna manera han contribuido contigo como profesionales, son parte de esta red, los que han donado su tiempo. Entonces yo siempre te digo, una cosa lleva a la otra. Toda esta gestión me llevó justamente a trabajar con una gran amiga, Silvia Bermúdez. Ella había traído la licencia de Startup Grind, Google for Startups, acá a Guayaquil. Me invitó a ser parte de esta iniciativa de Google, que justamente es impartir conocimiento, pero con startups o emprendimientos en una situación más tecnológica, donde te permita inspirar, donde te permita conectar. Una cosa me lleva a la otra. Después soy parte, o me invitan a ser parte como director ejecutivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, AG Ecuador, y una cosa me lleva a la otra, a Épico como empresa pública municipal para la gestión de la innovación en la competitividad, con el enfoque de emprendimiento, de innovación, de transformación digital, de sostenibilidad. Donde es la comunicación, básicamente, de la empresa Desde el ámbito, claro, desde la raíz de generar ecosistema, desde la raíz de comunicar, desde la raíz de manejar relaciones estratégicas, dentro de mis fuertes, porque lo importante cuando al principio uno arranca solo, pero después vas conociendo personas con las cuales tú puedes armar un equipo y tienes que respetar las posiciones de todos los equipos. La que maneja la parte de proyectos, la que maneja la parte de transformación, la parte legal, administrativa, y uno en ese equipo, todos somos superhéroes con nuestras propias películas individuales, todos somos. Pero también llega un momento donde se junta todos los superhéroes para una gran película. Avengers, la Liga de la Justicia. Avengers o DC. Marvel o DC. Marvel o DC, los dos. Okay. Yo me acuerdo que yo tenía un cómic. En una época de mi vida también coleccionaba no cómics, sino tarjetas de cómics, que mi hermana Blanquita después las vendió. Sí lo creo, sí lo creo. Sí, ella siempre negociante, comercializadora. Entonces, a veces uno tiene que ser muy consciente del camino que va avanzando. Si eres consciente con eso, lo puedes plasmar en una PPT, lo puedes plasmar en un currículum, puedes plasmar o decirlo en esta conversación, porque lo tienes justamente impregnado, lo tienes presente, acordándote desde tu primer día de trabajo hasta acordándote también desde el último, acordándote desde el primer día de clases hasta el último cuando ya estás graduado. Entonces, cuando somos conscientes de nuestro accionar, sabemos cómo impactamos ante la otra persona. Sabemos que es más importante cómo hacemos sentir a la otra que realmente tal vez todo el conocimiento que le puedes decir, sino más bien cómo le hiciste sentir, porque ese es el recuerdo que se queda la persona, ¿no? Bueno o mal, las emociones. Que es un tema de neurociencia y neuroeducación que hemos hablado también. Que le han puesto nombres, ¿no? Pero al final yo siempre digo, no hay mejor cosa que lo orgánico de algún tipo de comportamiento. De ahí el nombre que le quieras poner, neuro esto, neuro lo otro, al final es... Bueno, es neurociencia de la base... gente. De la base de cómo funciona nuestra cabeza. Al pueblo, al público, le tienes que decir en terminologías un poco más criollas. Esa persona tiene un ángel, tiene un don de gente. Es más acción que palabras. Entonces, a la final todo radica en eso. Obras son amores, lo demás, buenas razones, como diría mi papá. Quería ir también, buenos consejos de los padres, quería ir por el tema de los jóvenes, nuevamente, porque hablaste de este tema de estas habilidades, porque viene a ser habilidades, el tema de
comprender y ser empático. Y voy a retornar un poco al colegio. Claro. ¿Qué cosas son las que tú ves hoy en Yo día? en el colegio era súper tranquilo. Ojo, yo no era ningún relajoso ni nada. Yo era con mi amiguito, mis 2 compañeros de Quibio, porque Quibio a la final no tiene tanta la cantidad de alumnos que FIMA, son más reducidos. No es popular. Correcto, es diferente, ¿no? Entonces, esos son parte de las cosas que uno asume, pero para mí la escuela y el colegio justamente fueron etapas donde te permites también conocerte, donde también tenía padres que esperaban resultados y me concentraba en eso, ¿no? Realmente otros compañeros habrán tenido otro tipo de facilidades, pero yo tenía un padre presente que de alguna forma se esforzaba para justamente educarnos y nos los recordaba también. Y eso es lo importante, a veces hablarle a un hijo, hablarle a un sobrino, hablarle a alguien en particular de una manera donde lo asientas a una realidad, no quiere decir que porque sea niñito no lo vaya a entender, lo entiende completamente. Por supuesto. La pregunta es, ¿qué cosas tú dices, ok, me hubiera encantado recibir esto desde la formación, ya hablando de la responsabilidad de la institución educativa, X, ¿no? Pero hablando, esto sí me importaría que hoy en día se tome más en cuenta en las instituciones, en la formación de los muchachos, de los jóvenes, que yo entiendo que hoy es vital. Desde tu experiencia ya, desde la carrera que llevas hoy en día, tú dices, esto todavía noto que, o siento con mis sobrinos, etcétera, que todavía no se está trabajando, que tú dices, esto sí es importante que se tome en cuenta, que los colegios tomen en cuenta y que nos escuchan, pues lo puedan exigir. Totalmente, desde mis sobrinos, desde los sobrinos de alguien más, de los hijos de alguien más y todos los que nos están escuchando y nos están viendo, yo creo que yo le llamaría las habilidades esenciales. Esas habilidades esenciales que te permiten madurar desde lo racional, desde lo emocional y también desde la ejecución. Y cuando hablo de la ejecución es cuando te hago responsable de algo. Y cuando te hago responsable de algo, en ese momento tú tomas la batuta y confío en ti. Entonces hay que enseñarle justamente desde raíz a los niños y a los jóvenes de que hay 3 cosas muy importantes que tienen que fortalecerse desde las aulas. La parte racional, como lo mencionaba, la emocional y la ejecutoria. Pero que eso realmente significa de que lo estás haciendo por la responsabilidad y no ser irresponsable. La responsabilidad es asumir desde que tú dices, sí acepto, sí quiero, lo voy a hacer, ok, llévalo a cabo. Desde el principio, la parte intermedia, que es la más complicada, pero al final lo determinas. Un partido no se termina a la mitad del tiempo, un partido lo complementas. Lo terminas justamente durante los 90 minutos inicialmente y eso es lo que uno aboga. Ve el esfuerzo, ve la táctica, ve los jugadores que de alguna forma se fortalecen, se esfuerzan y nos inspiran. Entonces yo creo que eso es muy importante, por eso también dentro de los puntos válidos de las instituciones que fomentan el deporte, que fomentan el arte, que fomentan ciertas cosas esenciales artísticas, pero también es importante las conversaciones que puedas tener justamente uno por uno, no de manera general. Y algo que justamente esta semana estuve impartiendo una pequeña charla a un instituto, al TES, estudiantes que aprobaron ya el pre del Tecnológico Espíritu Santo, acá en la Juan Tanca Marengo, les compartí un test sobre su percepción sensorial, cómo ellos perciben el mundo. Y en un test súper sencillo, ellos ya se respondían y decían, ay, verdad, yo soy una persona con una característica más visual, yo soy una persona más auditiva, yo soy una persona más kinestésica. ¿Qué quiere decir eso? Que como percibimos el mundo, tal vez tú eres más visual, te llaman más la atención y te queda grabado tal vez algo de la película, una imagen, wow. Esta otra persona al lado tuyo, auditiva, tal vez le llamó la atención una banda sonora de la película. Y eso es lo que recuerda y te lo va a contar. Y tú le vas a contar de una escena, la secuencia, la acción. La otra persona, la kinestésica, la que observa la película y dice, aquí pusieron esta cámara, le pusieron esta imagen, mira cómo se desarrolló, esto, lo otro, ya viene desde la parte en la que él le gustaría justamente aplicarla para hacer también su corto,
¿verdad? O su primera película. Entonces, permanentemente estamos rodeados de personas que desarrollan ciertos porcentajes de percepción sensorial. Tú puedes tener 50 visual, 30 auditivo, 20 kinestésico o variables, ¿verdad? Pero lo más importante de esto es que cuando ya desarrollamos o simpatizamos por un estilo de liderazgo, yo digo, me gusta el estilo de liderazgo de tal persona, me gustaría justamente aprender de esa, porque al final quieres tener tu propia forma, ¿no?, de liderar, ¿no? Sabiendo eso, más sabiendo cómo es tu audiencia, y viene la última parte importantísima, la comunicación asertiva. Ponernos en los zapatos de la otra persona. El tono que te lo digo, la forma que te lo digo, el lenguaje corporal que de alguna manera te transmito, todo tiene que ver con la asertividad. Pero mira, esto no se enseña en los colegios. Es lo que tú me refieres, que son cosas que el joven viene debería posterior, estar, que uno... pero debería estar trabajando. Porque ¿qué pasaría si alguien... Es lo que yo te decía, que es importante como joven saber, las personas te dirán tus limitantes. Tú mismo te vas a decir tus limitantes. O la vida te va a decir tus limitantes. ¿A qué me quiero referir con esto? Que uno aprende de tres maneras. Cuando tus padres te dicen algo porque te controlan, justamente son los primeros educadores. Cuando la sociedad, cuando ya tú te embarcas a voy a conquistar el mundo, te enseña también. Y viene la otra, la propia curiosidad, la que uno tiene que ejercer. Ser curioso, preguntarte por qué se hacen las cosas, por qué está el universo así, por qué se llama Tierra, por qué las flores crecen, por qué la humanidad todavía no ha aprendido ciertas cosas y vemos películas tal vez de tal época y todavía nos resuenan porque hay situaciones emocionales que todavía no se resuelven. Es bien, está bien, la tecnología ha avanzado, las redes sociales, la parte marketera, etcétera, la infraestructura, pero hay algo que todavía, tú puedes ver una película como 300 y ves aspectos emocionales que todavía son muy actuales. Es que el emocional que siempre va a funcionar. Correcto, entonces lo importante es eso, ¿no? Tratar de mantener un equilibrio entre el amor y tampoco no ser tan odioso. Un equilibrio, porque cuando tú tienes un equilibrio, reconoces y reconoces lo de acá. Si no reconoces, si solo eres amor, tal vez no vas a sentir o no vas a identificar y realmente desde tu panorama no vas a poder ayudar a otro. No vas a tener una visión un poco más 360, que es lo que yo te decía. La vida me ha puesto en situaciones donde he empezado de menos a más, conociendo estudiantes, conociendo emprendedores, conociendo empresarios. Y la oportunidad me ha dado justamente a poder llegar ya a un nivel de ciudad. Y de ahí lo que se venga. Vamos por el mundo, vamos a otras ciudades, vamos por todos lados, porque al final lo que me encanta también de estas plataformas digitales es que tú ves situaciones muy parecidas con las otras y tú dices, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Ah, eres de Argentina, no importa, eres de Colombia, ok, eres de Perú, Bolivia, Chile, etcétera. Aparecen los problemas. Tenemos cosas similares y viene la empatía. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudarte? Hacernos esa pregunta permanente. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿De qué manera? Y ahí yo veré desde la parte emocional, desde la parte racional, otros te ayudarán desde la parte monetaria, pero al final siempre buscamos que de alguna forma tener un complemento, colaborar, otra palabra muy importante, colaborar en educación, colaborar. Entonces, a veces lo importante es que cuando yo invito a alguien a que sea parte de cualquier iniciativa, seas profesional, seas parte de una empresa privada, seas parte de una empresa pública, seas parte de alguna organización, cuando yo te escribo o me encuentro contigo o te llamo y te digo, quisiera ser parte de esto que estamos armando y me dicen, vamos, dele, yo digo, esa es mi gente. Bueno, para ir avanzando y poco cerrando el bloque, yo tengo una última pregunta. ¿Cuál sería el consejo superior que tú le darías, no sé si lo quieres decir al padre o al hijo?
Ok. que tú dirías, esto yo quiero dejar como legado, esto quiero que tú lo sepas siempre, se lo digas acá a la cámara y pues adelante. ¿Qué le dirías tú? No hay sé si al nada, padre al hijo. claro, no hay nada más bonito que pensar que no te están viendo. Ejecutar desde tu corazón, desde tu mente, desde toda parte racional que de alguna forma te permita basarte en los hechos, basarte en la obra, basarte en lo que puedes ejecutar. De ahí en el camino te vas a encontrar con gente agradecida que te va a decir, por usted me sucedió esto, por usted pude completar o asumir o tener una beca, por usted pude empaparme más de un tema que desconocía. Y esas son las pequeñas satisfacciones que uno las va encontrando en los ojos más hermosos de cualquier persona, porque en ese momento a la gente les brilla. No hay más. Por eso yo digo, a veces cuando converso con emprendedores, es hermoso cuando les brilla los ojos cuando me están contando algo, porque en ese momento es un tiempo de los dos, o del grupo, o de la comunidad respectiva. Es un momento que se apremia, que se respeta y queda para el legado. Muchísimas gracias. Tenemos algo más. Antes de despedir el programa, tenemos un pequeño presente para Marcelo, de parte de los auspiciantes de este programa. Qué bien. Y queremos que lo recibas con mucho cariño, que lo uses también. Gracias. Es un pequeño presente de ADN. Va a salir Baby Yoda. Y bueno, queremos agradecerle nuevamente a Marcelo, a nuestra comunidad que nos sigue. No te olvides de suscribirte, de comentar. No, está bien cerradito, creo. Sí, tiene su lacito acá arriba. Tiene su lacito, pero no lo quiero. Tal vez lo voy a. Ya siento algo aquí. Una bomba. ¿Lo quieres abrir en estos momentos o lo abres en casa? Sí. Ay, qué bonito. Me encantan las tazas porque soy un hombre cafetero. Cafetero. Qué bonito. ADN aprendiendo de nuevo. Podcast. Aquí justamente me dicen para la camarita. Ahí está. Una vez más, a todos. El primer café del día de mañana va con esta taza y va a ir la foto. Muchísimas gracias a ti una vez más. Gracias a Loli Lorenita. Así es. Ella. Así que va a estar aquí. A todos ustedes nuevamente, comunidad de ADN. Ha sido un honor, un privilegio compartir un programa más con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Hermano. Chao. Gracias.